Hemos compartido una tarde de charla con el comité de empresa de los estibadores de aquí del Muelle de Cádiz, que nos ha servido por un lado, pues bueno, para conocer la realidad de su día a día, que no solo tiene que ver con la estiba en sí, sino que también es un debate de modelo de puertos, de necesidad de infraestructuras que tiene el puerto de Cádiz y la provincia de Cádiz, y que por eso nos ha interesado bastante, porque a nivel del Congreso de los Diputados está claro que hay necesidades que se tienen que cubrir. Hemos hablado no solo de modelo de puerto en lo que se refiere a apostar por los cruceros, dejando el resto de mercancías de lado, sino que es un puerto que no tiene conexión ferroviaria, que se ha ido eliminando determinadas conexiones con el paso del tiempo y que nos encontramos ahora mismo en una situación en la que está en clara desventaja con otros puertos de Andalucía y del Estado, y que nos encontramos en un momento en que hay que tomarse esto en serio, porque estamos hablando del futuro del puerto de Cádiz, ¿no? En ese sentido, pues bueno, desde Unidas Podemos trasladar el apoyo al comité de empresa y sobre todo el trabajo a futuro para que el puerto de Cádiz siga funcionando y esas conexiones que se han perdido se recuperen, y sobre todo que podamos seguir estando en un puerto que no solo dependa del turismo vía crucero, que es una actividad económica que genera un determinado tipo de empleo y que no tiene por qué generar riqueza, sino que se apueste, hombre, por el tráfico de mercancías, tal y como hablábamos en la reunión, y haciendo alusión a la foto que tenemos detrás, ¿no? Entonces, como digo, trasladarle el apoyo de Unidas Podemos al comité y a los trabajadores, y sobre todo reivindicar a nivel del Estado conexiones dignas para el puerto, porque al final es futuro y es trabajo para Cádiz ciudad y para la provincia. Mucho oímos hablar de la singularidad de Cádiz, de la situación excepcional de Cádiz, de cómo padece la ciudad, la bahía, los mismos problemas que otros sitios, pero con especial crudeza. Sin embargo, luego, cuando hay sobre la mesa problemas que no tendrían por qué ser tan difíciles de resolver, vemos que hay una especie de conjura que impiden que salgamos para adelante a pesar del tremendo potencial que hay. Entonces hay que agradecerle a los compañeros cómo nos han clarificado la situación y cómo han puesto sobre la mesa algunas de las dificultades que tienen que superarse. Y no puede estar permanentemente la gente que tiene que tomar las decisiones escondido detrás de una ley, escondido detrás de... En fin, hay una ley y se cambia. Y si es verdad que estamos todos de acuerdo en que Cádiz tiene una situación excepcional, habrá que tomar decisiones excepcionales. Y no puede tener comprometida su futuro, nuestra bahía y la creación de empleo y de riqueza estable a una ley que castiga precisamente a puertos en los que se han tomado decisiones políticas equivocadas y en los que, en lugar de cuidar todos los sectores productivos que daban empleo y que lo daban de calidad, haberlo puesto todo a la baza de un turismo que al final está convirtiendo la ciudad y la bahía en un parque temático, y en la expectativa de un trabajo cada vez más precario, cada vez más temporal y cada vez peor remunerado. Por tanto, nuestra apuesta, nuestra plena disposición, en este caso y en lo que a mí me corresponde como grupo parlamentario en Andalucía, para evitar que al final esas malas decisiones políticas acaben echando a pelear a trabajadores con trabajadores de distintos puertos andaluces, cuando por fortuna tenemos una fortaleza estratégica imbatible que la da nuestra ubicación geográfica. Nuestro lugar en el mundo es algo que con una buena planificación y una buena gestión en lo político y en lo económico permitiría que hubiese prosperidad para todos los puertos de interés general del Estado que tiene nuestra costa. Y Cádiz, desde luego, como ya lo ha sido, como hemos estado hablando con los compañeros esta tarde, está en una posición formidable, pero no podemos seguir en el potencial que tenemos, porque en el potencial cada vez vamos a menos. Lo que hay que convertir ese potencial en realidades, y eso necesita de cambios legislativos y eso necesita de apuesta por la infraestructura, de una conexión ferroviaria que no acaba de terminar, y en eso estarán evidentemente nuestros compañeros, que esperemos que formen parte de un grupo fuerte de Unidas Podemos, que haga que la correlación de fuerzas impida que se sigan tomando decisiones equivocadas para el futuro de la ciudad y de la bahía, pero también desde nuestro grupo parlamentario en Andalucía estaremos a su disposición para coordinarnos y para que efectivamente esa discriminación positiva que ya le toca a Cádiz sea una realidad. Hablar del puerto de Cádiz es hablar de la propia historia de la ciudad, desde los fenicios, desde los romanos, es decir, la generación de puestos de trabajo, pero no me voy a retrotraer a aquella época, pero sí hace 30 o 40 años, porque creo que el puerto de Cádiz es la imagen más ilustrativa de mala gestión y de desmantelamiento que ha llevado a cabo el bipartidismo. Nos decían los trabajadores de la estiba
que en el año 2007 al puerto de Cádiz llegaban aproximadamente 300 cruceros de pasajeros, es decir, que ha sido compatible los cruceros con el trabajo que realizan de mercancía, de contenedores, etcétera. Ha habido un desmantelamiento, como digo, por parte del bipartidismo y ha habido una dejación desde el punto de vista del puerto de Cádiz. Nos encontramos hoy con que ya los trenes no entran en el puerto, algo que es fundamental para hacer que un puerto sea competitivo, que pueda competir con otros puertos del resto de Andalucía y del resto del Estado. Había una dejación total, en fin, sobre todo una dejación y un desmantelamiento del puerto de Cádiz. Un puerto o una bahía que en los años 80 había 25.000 trabajadores, por ejemplo, de los astilleros, es decir, decadencia, desmantelamiento de los astilleros, decadencia y desmantelamiento del puerto, de la parte de contenedores, y no podemos hacer un puerto solamente turístico, sino que tenemos que hacer, pues como ha sido el puerto de Cádiz a lo largo de toda la historia, que se puede y se debe complementar una parte de cruceros de turismo y otra parte de crucero a lo que se ha dedicado Cádiz desde la época, insisto, de los fenicios, de los romanos, de toda la vida de Dios, como decimos por aquí, ¿no? Por lo tanto, nuestro compromiso es trabajar en ese aspecto, en infraestructura, que es muy importante para la provincia de Cádiz, porque al final hablamos de puestos de trabajo, pero esto lo tenemos que enlazar con las infraestructuras. Si no llega el tren, si no tenemos buenas carreteras, si el puerto cada día se va haciendo más pequeño y se le va dando otras funciones, pues al final vamos desmantelando nuestro puerto, el puerto tan importante de la provincia de Cádiz, en este caso de la ciudad de Cádiz.